Muchas gracias, Clodomiro Landeo. Son exactamente las 7 de la mañana con 31 minutos, 7 de la mañana con 31 minutos. Bien, amigos, vamos a continuar con nuestras entrevistas y en estos instantes ya tenemos aquí junto a nosotros en nuestra mesa de trabajo a la doctora Jessica Clavijo. Ella es especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora Jessica Clavijo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con usted la mesa y brindar la información que sea requerida en el marco de este proceso electoral. Correcto. Nuestros oyentes están ávidos, puesto que ya el pasado 13 de noviembre el presidente Ollanta Humala ha convocado oficialmente para los comicios electorales del 2016, las elecciones generales. ¿Cuáles son las prohibiciones que tenemos a partir de este momento? Primero, que es hasta enero el plazo de inscripción para las agrupaciones que van a participar. Así es. Bueno, en el marco de este proceso electoral tenemos diferentes lineamientos que deben ser observados, sobre todo por algunos actores electorales. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios, servidores públicos, autoridades, deben ser muy cautelosos de no vulnerar el principio de neutralidad. Es decir, no favorecer con algún acto, con su conducta, con la utilización de recursos, algún candidato, alguna organización política, o también hacer campaña en contra, ¿no? El reglamento que ha aprobado recientemente el Jurado Nacional de Elecciones, que consolida 3 procedimientos importantes, como son neutralidad, propaganda electoral y publicidad estatal, que antes estaban disgregados en 3 cuerpos normativos distintos, ahora están consolidados y pueden brindar las pautas claramente. Y establece, por ejemplo, en el caso de neutralidad, que se considera una vulneración al principio el actuar favoreciendo a una organización o a un candidato, o también realizando actos que los perjudiquen. De la misma manera tenemos lineamientos que deben ser observados, por ejemplo, por las organizaciones políticas, que obviamente en el marco de un proceso electoral realizan propaganda electoral, la cual es positiva, la cual permite justamente que el ciudadano pueda conocer su oferta electoral. La propaganda electoral es básica también dentro de la campaña, pero hay lineamientos que deben ser observados, como por ejemplo no utilizar espacios públicos, no utilizar oficinas públicas, cuarteles, beneficencias, colegios profesionales, colegios, escuelas, no deben ser utilizados para la propaganda electoral, y mucho menos si hablamos de bienes privados sin la autorización del propietario. Hay un tema importante aquí. Generalmente cuando se inicia una campaña electoral de esta magnitud, campaña electoral general, ocurre que cambia pues el panorama de la ciudad. Tenemos paneles, tenemos paredes pintadas, tenemos cartelones en todas las calles y esos son espacios públicos. Entonces, ¿cómo se norma la ubicación, colocación de estos anuncios o de esta propaganda electoral? Gracias por la pregunta, y eso me permite comentarles que son las municipalidades las que deben determinar en qué espacios se puede colocar propaganda electoral. Es más, la misma Ley Orgánica de Elecciones establece de que son estos gobiernos locales los que podrán brindar espacios para que se pueda colocar esa propaganda electoral. Incluso algunas municipalidades tienen la dinámica de realizar reuniones con los personeros y sortear los espacios en los que se podrá colocar la propaganda electoral, ¿no? ¿Esto pueden sortearlo? Por supuesto, hay diferentes dinámicas para poder asignar estos espacios. Lo que le comento es que algunas municipalidades tienen esa práctica, ¿no?, de propiciar transparencia e igualdad entre las organizaciones políticas, estableciendo cuáles son, por ejemplo, las avenidas, las calles o los espacios públicos en los que sí se podría colocar la propaganda electoral. Muy bien, queremos dar la bienvenida también a nuestro colega Alberto Cuquín Maturana, que se une a esta mesa de trabajo. Alberto, muy buenos días. Buenos días, Lucho, buenos días, queridos amigos. El proceso ya prácticamente electoral está en marcha y la presencia justo de la especialista en temas de fiscalización del jurado nos va a permitir desarrollar a lo que ya más o menos tú estás indagando. Así es, la colocación de la propaganda electoral. Efectivamente, doctora Jessica Clavijo. Los medios de comunicación, en este caso que van a participar casi directamente, van a tener algún tipo de fiscalización por la forma como desarrollan, por un lado, las franjas, que son las que están pactadas de acuerdo a las normas, y otro tipo de publicidad que se pueda dar en los medios, porque lo que se busca es que este proceso sea un proceso transparente, que sea un proceso
un diálogo abierto, respetuoso, ¿no? Pero ¿hay alguna forma o solo es este famoso código de ética el que se va a aplicar y que el jurado mirará de perfil cuando existan algún tipo de enfrentamientos que no son deseables para una democracia? ¿Cómo va a ser ese proceso de, digamos, no digo de control, pero sí de auspiciar una forma más dialogante del debate político? Claro, efectivamente, la propaganda electoral se va a generar tanto en las calles, en las principales avenidas, como también a través de medios de comunicación que tienen un alcance masivo. Y obviamente es un rol muy importante el de los medios, el poder brindar a la ciudadanía información sobre la oferta electoral que van a tener. Porque, perdón, claro, doctora, porque usted recordará en el proceso anterior, se registraron hechos en los que, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, bueno, no sé, pero que había unos apellidos que eran medios... sí. No, te recuerdo. Los apellidos. La gente lo tomó como de doble sentido, ¿no? Entonces, algunos tuvieron que retirar esa publicidad. Que empezaron a utilizar precisamente el apellido, ¿no? El apellido para darle un doble sentido y captar la atención. ¿Eso va a ser de alguna manera advertido a los que hacen la propaganda o no? Sucede lo siguiente, en ese caso, que yo también lo recuerdo, fue en el marco de las elecciones regionales y municipales. Esto se genera por una denuncia ciudadana en el norte del país, porque era un jurado electoral especial el que había recibido esa denuncia, y efectivamente se hirió la susceptibilidad de algunas personas, y la Ley Orgánica de Elecciones establece que está prohibida la propaganda que afecta las buenas costumbres. Entonces, y el honor, y en ese contexto fue que procedió esta denuncia y el jurado electoral especial en su momento solicitó el cese de esa propaganda electoral. En ese caso particular se generó el cumplimiento de lo establecido por el jurado electoral especial, y creo que ya con este espacio se abrió la oportunidad al ciudadano de que conozca de que ellos también pueden ser fiscalizadores activos de lo que es la propaganda electoral. Es decir, no solo de oficio el Jurado Nacional de Elecciones actuará, sino también el ciudadano debe cumplir ese rol fiscalizador. Ahora, respecto a lo que mencionaba de los medios de comunicación, por supuesto que es importante que ustedes puedan brindar la oferta electoral al ciudadano con mayor apertura, neutralidad y transparencia. Y hay, por ejemplo, lineamientos establecidos como la contratación de la propaganda electoral, que debe tener tarifas que son comunicadas a la OMPE y que son aplicadas en igualdad de condiciones a todas las organizaciones políticas, ¿no? Hay incluso debates en el Congreso de la República orientados justamente a normar aspectos sobre tanto financiamiento como regular las tarifas que son aplicadas, que como hemos visto en los últimos meses va en la línea de la mejora de las normas electorales, ¿no? Sería quizás taparnos los ojos el no reconocer, mejor dicho, de que hay algunos aspectos que podrían ser mejorados, ¿no? Para mejorar las condiciones de todos los actores electorales. Ahora bien, ha tocado usted un tema casi al comienzo sobre la propaganda electoral en ambientes públicos, y vamos a hablar sobre todo el tema de algunas entidades públicas, ¿ya? Dentro de un local como por ejemplo Radio Nacional, después público, ¿no? ¿Hasta qué punto ya se puede considerar que uno está haciendo propaganda, ya, o no está haciendo propaganda, y cuáles son las sanciones? Por ejemplo, si yo empiezo a conversar con un compañero sobre tal o cual candidato que me parece que es mejor, ¿cómo se puede tomar eso y hasta dónde están los límites? Bueno, claro, la línea es muy delgada entre lo que implica el favorecimiento y obviamente el derecho que tenemos todos los ciudadanos a nuestra libre expresión, obviamente a la participación política de manera individual o asociada, es un derecho fundamental, pero es innegable que obviamente el utilizar, por ejemplo, las ondas de Radio Nacional para favorecer o perjudicar a un determinado partido o candidato podrían ser denunciados por un personero, por un ciudadano o de oficio detectado por el Jurado Nacional de Elecciones, y serán los jurados electorales especiales los que determinen el contexto de la situación, cómo se generaron los hechos, y determinará si hay alguna infracción. Ahora, también quisiera recordar... Entre los propios trabajadores. Claro, bueno, horario de trabajo, hay diferentes elementos que tienen que ser analizados, y le comento también lo siguiente. Si bien es cierto, la norma electoral tiene algunos parámetros de acción, también nosotros trabajamos con aliados estratégicos como podría ser la Contraloría General de la República, porque efectivamente hay normas que establecen que el Jurado Nacional de Elecciones, si considera que se favorece o perjudica a un determinado partido o candidato, puede imponer sanciones como la amonestación pública, que ahora, como una novedad, no solamente va a ser a través de una resolución del Jurado Electoral Especial que se colocaba en la puerta del jurado y probablemente pocas personas tenían acceso a esa información. Ahora el reglamento establece que va a ser publicado en el Diario Oficial del Peruano y en diarios de circulación local.
Doctora, bueno, acá en Radio Nacional, en el IRTP, mejor dicho, en el Instituto Radio y Televisión, que son los órganos Radio La Crónica, Nacional y TV Perú, son toda la cadena, ¿no? En toda la cadena del Estado, porque esto es del Estado. Se ha aprobado a nivel de la directiva un código de respeto a la pluralidad. Entonces, ya está en aplicación, ya se le entregó a todos los trabajadores. Se ha dicho, señores, acá nadie puede privilegiar a un partido, a un líder, a cualquiera. Es más, estamos incluso prohibidos expresamente en esa directiva a trabajar o asesorar indirecta o directamente a cualquier candidato. ¿Ya? Así es. Eso está bien claro. Sin embargo, digo, no porque se trate de este medio, sino que en cualquier entidad pública, y esto ha ocurrido, ¿no? Alguna autoridad que tiene simpatía por un candidato empieza de alguna manera a buscar algún tipo de subterfugio, alguna manera para birlar recursos del Estado, ¿no? Digo birlar por no decir robar, porque finalmente usa indebidamente recursos del Estado para favorecer pues un candidato, sea oficialista o sea de oposición. Eso se sanciona ¿cómo se sanciona? Gracias por la pregunta, Sí. y eso me da la oportunidad de mencionarles que hay, en primer lugar, las normas que puede establecer el Jurado Nacional de Elecciones a través de amonestación pública y multa que va desde 30 a 100 UITs. No solo eso, sino también se correrá traslado a la Contraloría General de la República para que imponga las sanciones de acuerdo a los responsables que determine. Y finalmente, los jurados electorales especiales pueden remitir esos actuados al Ministerio Público. Uno, por la mala utilización de los recursos, y se aplicarán las sanciones penales que correspondan. Ya. Así como también en la Ley Orgánica de Elecciones se establece un artículo que probablemente no sea muy conocido, que es el artículo 385 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece pena privativa de libertad de 2 hasta 6 años para aquellas autoridades políticas, militares, policiales, municipales y funcionarios que, abusando del ejercicio de su función, puedan favorecer o perjudicar a un determinado partido candidato. Y es por eso que la ley establece, Jurado Nacional de Elecciones aplica las sanciones que correspondan, pero si hay un ilícito debe pasar al Ministerio Público. Claro. Es por eso que hablaba de aliados estratégicos, porque como también cabe recordar, hay normas que deben ser mejoradas, que son perfectibles, y si el Jurado Nacional de Elecciones tiene algunas limitantes, no podemos dejar de lado la actuación activa que pueden tener otros actores del Estado, como la Contraloría, el Ministerio Público y sobre todo el ciudadano. Porque ahora con este paso que se está dando de hacer una amonestación pública que no sea un saludo a la bandera, sino que realmente sea de conocimiento de la ciudadanía, sea el ciudadano el que finalmente filtre y a través de un voto informado no solo califique la hoja de vida que es tan conocida o la trayectoria política, sino cómo me conduzco en el marco de un proceso electoral. Estas sanciones de 2 a 6 años son aplicables a los funcionarios públicos. Así es. Pero ¿está incluido dentro de eso un trabajador de cualquier empresa? Seguramente se van a determinar responsabilidades, porque un trabajador probablemente no tenga el nivel de injerencia o de manejo de recursos. O puede hacer, digamos, todo el nivel de subordinación que Así lo obligue, es, ¿no? Que por lo supuesto. estén coartando, diga, no, tú tienes que hacer esto, ¿no? Claro. Entonces, a favor de tal persona, entonces el trabajador puede estar incluso entre la espada y la pared. Y coaccionado, y así lo establece, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Que establece un artículo referido a neutralidad política, que reconoce, por ejemplo, que dentro de los espacios, el horario de trabajo, los espacios de trabajo, las oficinas, no puede realizarse ningún tipo de actividad proselitista. Llevar a los trabajadores como una portátil, obviamente eso está penado, ¿no? Eso seguramente va a pasar en algunos municipios. Sí, eso lamentablemente ocurre, ¿no? la cultura política electoral de algunas autoridades es muy pobre. Eso casi ni siquiera habría que exagerar nada, ¿no? Sencillamente No, eso ocurre. Vemos casi en todos los procesos situaciones que se dan y finalmente hay impunidad. Salvo que en esta oportunidad realmente la sanción sea efectiva. No sé si ustedes han tomado esa resolución en el Jurado Nacional de Elecciones de que aquí no pasa pues más un elefante, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? O sea, claro. Claro, como ha sido, por ejemplo, han habido varios procesos, por llamarlos así, pequeños en estos años, pero probablemente el ejemplo más emblemático sea el de las elecciones regionales y municipales, ¿no? En el que los jurados electorales especiales han impuesto sanciones, algunas cuestionadas, como son en el caso de las multas, en el que incluso se considera que el jurado está imponiendo multas justamente para tratar de recabar recursos, y eso no es exacto. Yo quisiera que también la ciudadanía tenga conocimiento que esa no es nuestra función,
pero que la norma establece que hay sanciones pecuniarias que deben imponerse. Pero lo más importante es hacer de conocimiento a la ciudadanía de cuál es la conducta, el proceder de estas personas que pretenden ser nuestras autoridades, que deben dar el ejemplo del respeto a la norma. Porque finalmente la sanción pecuniaria va a pasar al Poder Judicial para una cobranza. Se judicializa y exacto, hay que coitear, ¿no? Y que finalmente probablemente no sea cobrada. Es lo más probable que resulte, siendo ese el resultado. Entonces el efecto inmediato debe ser, como responsabilidad institucional, brindar transparencia, igualdad de condiciones y que el ciudadano pueda finalmente decidir, porque en el... No, Lucho, no voy a mencionar el candidato porque si no dirá, no, ya le está dando duro al candidato desde ahora, no. Pero hay un candidato visible que en su momento fue autoridad y que también incluso le grabaron, ¿te acuerdas? Que decía, vamos a usar un montón de dinero, ¿no? Para... Sí. Y no pasó nada, o sea, le aplicaron la multa, ¿no? Lo judicializó y hasta ahora escuché a alguien de la OMP, no sé, del jurado, que dijo, ¿no? Se niegan a pagar, ¿no? Se niegan a pagar 2 millones, no sé cuántos. Es una cantidad fuerte. Sí, entonces, ¿cómo es el tema? Claro, hay diferentes sanciones que se pueden aplicar. Una en el marco, por ejemplo, del tema de neutralidad, otras en publicidad estatal, que todavía no he tenido la oportunidad de mencionarles, pero que también implica que el hacer publicidad con recursos del Estado debe tener ciertos parámetros, como por ejemplo el no incluir el nombre, la imagen, incluso la voz, si es a través de medios radiales que se va a difundir, de algún funcionario público, o incluir colores, nombres, símbolos de alguna organización política, y también hay sanciones de multa. Y como les mencionaba, claro, puede ser que finalmente la multa llegue a ser incobrable, se judicialice y no pueda ser cobrada esa multa, pero el efecto debe ser justamente difundir en el ciudadano cuáles son las características y el proceder de estas autoridades, ¿no? Doctora Jessica Clavijo, en estos días la vamos a invitar con más frecuencia, porque es bueno que a nivel nacional los ciudadanos tomen conciencia de lo que usted nos está diciendo y que las organizaciones políticas y los candidatos sepan que lo que está prohibido, está prohibido por norma y por la parte ética y moral también, ¿no? Porque no necesariamente hay que ponerlo por escrito lo que está mal, ¿no? Entonces hay que tomen conciencia. Le agradecemos mucho la presencia de la doctora Jessica Clavijo. Ella es una especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Que tenga usted buen día. Muchísimas gracias.